Este día traigo un tema un tanto diferente al canal. Hoy no hablaremos de aplicaciones, mini tutoriales, de la terminal o de Linux. Hoy hablaremos de copyright y su terrible transmutación. ¿Qué onda, gente? Vamos a la intro. He decidido hablar de este tema inspirado en un video de Byte que me pareció buenísimo y que obviamente voy a dejar en la descripción. Así que comencemos. Este video lo he titulado La metamorfosis del copyright, del fomento de las luces al ascenso del tecnofeudalismo. Comencemos con el caso de Sue Woman, preservación o piratería. En octubre de 2021, la policía antidisturbios, acompañados de 3 oficiales de la Brigada de Delitos Informáticos, irrumpieron no en un búnker de narcotráfico, no en el peligroso escenario de un secuestro, no en la fortaleza de un dictador tiránico, sino en la casa de un historiador de cine, un gestor cultural, un hombre en pijama, conocido como el Feo de la Filmoteca Maldita, cuyo único delito era evitar que la memoria colectiva y visual del siglo XX se convirtiera en cenizas. Recordarnos que el cine es nuestro. Su portal, The Sue Woman, no era un sitio de piratería comercial, era un bastión de resistencia contra la obsolescencia programada de la cultura. Su labor se definía por 3 pilares que lo alejaban de cualquier ánimo delictivo: contenido, exclusivamente cine descatalogado, obras mudas, documentos raros y películas cuyos derechos no estaban siendo explotados comercialmente. Su modelo económico, sin publicidad, sin suscripciones, sin Patreon o plataformas similares, costeado íntegramente por el administrador y colaboradores voluntarios. Uso académico. La web servía como bibliografía oficial en universidades de España para que los estudiantes pudieran acceder a materiales inexistentes en circuitos comerciales. Legado. El Feo ha dedicado recursos, tiempo y esfuerzo a explicar la pérdida de patrimonio cinematográfico y ha recibido sesiones voluntarias de derechos por parte de directores para asegurar la existencia de sus obras. Sin embargo, se ha topado con consecuencias legales. La Fiscalía estaba solicitando en un juicio 2 años y 6 meses de cárcel y una indemnización de 870.000 euros. Y recién en abril de 2026, el juicio concluyó con la desaparición de un catálogo de 11.000 películas que ya no son accesibles para el público, ni para los estudiantes, ni para las instituciones educativas. ¿Cómo hemos permitido que nuestro sistema legal trate con la misma violencia a un filántropo cultural que a un criminal de guerra? El marco legal contemporáneo del derecho de autor ha experimentado una transformación radical, alejándose de su propósito original de fomentar la creación para el beneficio público, hacia un modelo que más bien prioriza el control corporativo perpetuo. Los hallazgos clave incluyen una desigualdad ante la ley, mientras un individuo enfrenta penas de cárcel y multas de más de 800.000 euros por preservar cine descatalogado sin ánimos de lucro. Las corporaciones como Anthropic o Meta utilizan material pirateado a escala industrial, resolviendo sus litigios mediante acuerdos económicos que actúan como meros peajes, y esto lo vamos a desarrollar más adelante. La extensión artificial del copyright. La influencia de entidades como Disney ha modificado las leyes para evitar que las obras entren en dominio público, extendiendo los plazos de 28 años, como eran originalmente, a casi un siglo. El proceso como castigo. El sistema judicial
se utiliza de manera disuasoria, con procesos que duran entre 10 y 16 años, casi 2 décadas, destruyendo la vida de los acusados independientemente de una eventual absolución. Hay conflictos de interés porque la persecución legal a menudo coincide con el lanzamiento de plataformas comerciales que sí explotan el mismo contenido que antes era preservado de forma gratuita y libre. Hablemos del Estatuto de Ana. Cuando el copyright servía a la sociedad, para entender la magnitud de esta injusticia hay que volver en el tiempo a 1710. El derecho de autor nació como una chispa de la Ilustración, no como un candado corporativo. Allá por el año 1710 apareció el Estatuto de Ana y 80 años después, en 1790, la ley estadounidense creó también la ley del derecho de autor o el copyright. Estos estatutos primarios se basaban en un contrato social. El beneficio ciudadano era el fin, el acceso al conocimiento, mientras que el monopolio temporal del autor era solo el medio para incentivar a la creación. El fin de estas legislaciones era noble: animar a los hombres iluminados a escribir libros útiles. Esa fue la base del Estatuto de Ana. En 1790, Estados Unidos establecía los plazos de 14 años, los cuales eran renovables por otros 14. El máximo absoluto del copyright entonces eran 28 años. Richard Stallman, el padre del software libre, define esta arquitectura con precisión. Él dice: el beneficio de los ciudadanos es el fin, y el pago de los autores es solo el medio para incentivarlos. Sin embargo, en estos tiempos hemos invertido la pirámide. Hemos pasado de fomentar la creación para el bien común a garantizar rentas para bisnietos que ni siquiera han nacido. Si escribes un poema hoy con 20 años y vives hasta los 100 años con suerte, tus derechos caducarán en el año 2176. Tus herederos cobrarán por algo que hiciste en un mundo que ya ni siquiera existirá, mientras que el acceso al público a esa obra va a quedar secuestrado casi por 2 siglos. Todo esto comenzó con el factor Twain, la paternidad como justificación de la extensión. Esto fue un punto de inflexión emocional. Ocurrió en 1906. Mark Twain, el célebre autor, compareció ante el Congreso de Estados Unidos, no con argumentos jurídicos, sino con un sentimentalismo patriarcal que alteraría el equilibrio cultural para siempre. Twain apeló a la supuesta indefensión de sus hijas, a quienes describió como no tienen capacidad para ganarse la vida como lo hice yo. Las eduqué como jóvenes señoras que no saben ni logran hacer nada, exigiendo que sus derechos de autor las mantuvieran de por vida. Esta mentalidad dio origen a lo que se conoce como el derecho de los bisnietos. Bajo este paradigma, la cultura dejó de ser un flujo social para convertirse en una herencia inmobiliaria. Se instauró la idea de que los descendientes de personas que aún no han nacido tienen derecho a cobrar por una obra creada hace un siglo prácticamente, bloqueando la capacidad de las nuevas generaciones para reutilizar y reimaginar su propio pasado. Y luego vino la ley Mickey Mouse, un secuestro con nombre de ratón. Esta mutación del copyright no es un proceso natural, sino el resultado de un cabildeo feroz. Disney y otras compañías, otras corporaciones, han impulsado hasta 11 extensiones de la ley justo antes de que sus obras entraran a dominio público. La más flagrante fue la ley de 1998, conocida como SBCTA, o también como la ley Mickey Mouse, que evitó que el famoso ratón fuera libre en 2003. El cinismo de estas extensiones quedó retratado mucho antes con lo que dijo Twain, gracias a esa mentalidad de casta, ¿no? Hoy es lógico que una obra de 1930 sea propiedad privada en pleno 2026, mientras que los ciudadanos que intentan salvar películas
de hace un siglo enfrentan multas de casi 1 millón de euros. He diseñado esta pequeña tabla para demostrar la abismal metamorfosis que ha tenido el copyright a través de la historia. En la primera columna están las características, luego en la segunda el sistema original y en la última el sistema actual después del 98. En el sistema original, la finalidad primaria era fomentar libros útiles a la sociedad. En la actualidad, se busca maximizar el valor de activos financieros. El plazo inicial, 14 años. En la actualidad, la vida del autor más 70 años, si eres una persona, y la vida del autor más 95 años, si se trata de una corporación. Gestión de prórroga, originalmente era manual, había que solicitarla tras 14 años, y si se te olvidaba, pues perdías ese derecho de extensión, ¿no? De prórroga. Ahora es automática, sin trámites ni voluntad. El máximo absoluto, originalmente, eran 28 años si el autor sobrevivía. Actualmente es de 70 años más la vida del autor y de 95 años más la vida del autor en obras corporativas. El dominio público, pues, era el estado natural y rápido de la obra en el sistema original. Actualmente es un horizonte lejano y casi inalcanzable. ¿Cómo hemos permitido que una herramienta diseñada para el fomento de las luces se convierta en un arma para el cercamiento de la cultura? Una respuesta podría ser el sistema judicial como mecanismo de desgaste. El sistema legal no solo castiga mediante sentencias, sino a través de la duración de los procesos. Son caros, son penosos. La pena misma es el proceso. Casos como los de Series LI, Series Junkies, Elite DivX, Bajando Xvid, que mostró Byte en sus videos, ¿no? Resultaron en las soluciones, sí, pero después de 10 o hasta 16 años en litigio. Durante ese tiempo los acusados vivían bajo la incertidumbre de la prisión, lo que les impide acceder a hipotecas, desarrollar proyectos a largo plazo, planificar su futuro, viajar. El sistema utiliza esa lentitud de forma funcional como un elemento disuasorio masivo. Y recordemos que estos sitios solo eran alojadores de enlaces. No era ilegal lo que hacían. Otro clavo en el ataúd del copyright, o mejor dicho, no del copyright, sino del dominio público, es el doble rasero de la inteligencia artificial. Hoy habitamos un tecnofeudalismo, honestamente es lo que creo, caracterizado por una disimetría punitiva, que es escandalosa la verdad, una doble vara para medir pues. Por ejemplo, mientras se criminaliza al historiador, al gestor cultural, los gigantes de la inteligencia artificial operan bajo una ética de hechos consumados, mientras los individuos, las personas, son perseguidos por la vía penal. Las grandes tecnológicas integran el material pirateado en su cadena de valor bajo una supuesta visión de progreso. Meta, la famosa empresa de Mark Zuckerberg, descargó más de 80 terabytes de libros piratas de Library Genesis o LibGen para entrenar su IA. Y sí, este es un sitio de libros pirata. Estos 80 teras que descargó Meta contenían más de 7.5 millones de obras protegidas por derechos de autor. A pesar de la evidencia de correos internos que cuestionan la ética de esta acción, porque fueron mostrados como pruebas, la justicia falló a favor de Meta en 2025, al no poder demostrar un daño económico concreto. Detalle irónico, Meta, al usar BitTorrent, distribuyó o sembró el contenido pirata, beneficiando también a LibGen. Nvidia, la famosa empresa creadora de chips, tarjetas de video, etc., admitió haber utilizado libros piratas tras ser advertidos por los propios proveedores de que el material era ilegal, justificándose por presiones competitivas. Es decir, si los demás lo hacen, nosotros
No podemos quedarnos atrás y tenemos que hacerlo. Anthropic, la empresa que nos ha vendido la idea de la IA ética con Claude, ¿no? Pues Anthropic utilizó 7 millones de libros de fuentes piratas. Fueron acusados, obviamente, en junio de 2025. Evitaron el juicio pagando $100 millones. El mayor acuerdo de copyright de la historia para lavar su imagen. Contrataron a un ex jefe de Google Books y montaron una operación dantesca. A mí me parece dantesco. Y es legal. Es lo más gracioso. Compraron millones de libros físicos, les cortaron el lomo, luego los escanearon y luego los trituraron para ahorrar espacio de almacenamiento y porque resulta caro, ¿no?, mantener y cuidar libros físicos. Pudieron haberlos donado a escuelas, a países donde no se tiene acceso a la cultura, pero ¿para qué gastar en envío, en cuidar los libros, si podemos simplemente destruirlos? ¿Para qué darle acceso a la cultura a la gente si podemos tenerla nosotros y ser los dueños absolutos? Irónicamente, Anthropic ha denunciado recientemente a empresas chinas como DeepSeek o Moonshot por copiar sus modelos. ¿Cómo? Mediante destilación, es decir, crearon un montón de cuentas falsas, alrededor de 10,000, y aprendieron de los resultados de preguntarle a la IA de Anthropic. La empresa que se alimentó de la cultura global sin permiso, haciendo piratería industrial, ahora exige protección frente a quienes replican su comportamiento. Y de hecho, replicar su comportamiento, creo que lo que ellos hicieron fue más legal que lo que hizo Anthropic. Otro caso, Suno y Udio son dos inteligencias artificiales con modelos desarrollados para generar música. Estos modelos estuvieron ripeando, o sea, descargando de forma ilegal audio directamente de YouTube y YouTube Music a escala industrial. Llegaron a acuerdos, obviamente, con algunas disqueras que los demandaron. Aún hay algunos litigios pendientes, pero prácticamente parece que de la misma manera no van a pagar por haber hecho piratería a escala masiva. El mensaje parece claro, ¿no? La diferencia entre ser un delincuente y ser un visionario son $2,000 millones. El sistema permite a las tecnológicas triturar millones de libros físicos, porque, como dijo Donald Trump allá en 2025, en una cumbre por ahí, parafraseando más o menos, hay que robar, porque si no robamos nosotros, robarán los chinos. El copyright solo se aplica al pequeño, pero el gigante lo tiene nada más como un peaje que se paga con rondas de inversión. Hablando de Trump, hablemos de la oficina de copyright, de ese informe sobre el uso poco ético en el entrenamiento de la IA que incomodó tanto a Trump. La pistola humeante de este sistema es el caso de Shira Perlmutter. El 10 de mayo de 2025, tras publicar un informe escéptico sobre el fair use en el entrenamiento de las IAs, fue despedida fulminantemente de la oficina de copyright por la administración Trump, despejando el camino para que el robo corporativo continuara sin trabas burocráticas. Perlmutter demandó por despido improcedente, declarando que Trump, por no estar de acuerdo con el informe, había decidido quitarla de en medio. El juicio aún continúa. Bien, conclusiones. Para el poder corporativo occidental, el aprendizaje es justo y transformador. Para el individuo sin poder, ese mismo aprendizaje es piratería, delito. Para el rival, especialmente el chino, el aprendizaje es robo, aunque use básicamente los mismos principios. El dominio público es un patrimonio secuestrado. La metamorfosis se completa con la sustitución de la preservación por el mercado de suscripción. El caso de Enrique Cerezo es la síntesis perfecta. Como presidente de HEDA,
una institución en España encargada de velar por el copyright, firma la denuncia que activa el ariete policial contra The Zoo Woman. Al mismo tiempo, como dueño de Flixolé, una plataforma que cobra por el mismo cine descatalogado que aquel historiador rescataba gratis. Hay un cierto conflicto de interés, digo yo. El sistema no busca proteger al autor, sino eliminar la competencia en el dominio público. Han decidido que la cultura no se hereda, se alquila. Han decidido escanear nuestra memoria, triturar los originales y esconder el resultado dentro de una máquina que es de su propiedad. El copyright moderno no protege la cultura, sino que establece el precio para infringirla. Para un individuo el precio es la destrucción de su vida. Para una corporación es un gesto operativo asumible, un peaje, lo que sería para mí pagar el pasaje o comprar un café. El resultado final es una transición hacia el tecnofeudalismo donde la cultura no le pertenece a la sociedad, sino que es comprada, procesada y encerrada dentro de máquinas propietarias por aquellos con el capital suficiente para pagar ese peaje de la ilegalidad inicial. Las tecnológicas pagan con gusto mientras trituran el conocimiento humano para alimentar sus algoritmos, pero destruyen la vida de los ciudadanos que intentan mantener encendida la llama de la memoria colectiva. En abril de 2026, el administrador de The Woman se ha sentado en el banquillo por haber salvado 11.000 películas que ahora han desaparecido de la red. Su frase era "el cine es nuestro", una frase que aterroriza a las corporaciones, porque desafía su modelo de privacidad absoluta. A nosotros, ¿qué nos queda? Yo creo que debemos elegir. Queremos un futuro donde la cultura esté guardada bajo llave, en una inteligencia artificial, en una trituradora corporativa, o un mundo donde el acceso al saber sea un derecho humano inalienable. El tiempo se está acabando y la justicia parece que ya ha tomado su bando. Siento que estamos perdiendo, pero eso no me desanima de seguir luchando. Eso es todo por ahora. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si te gustan este tipo de videos, compártelo y larga vida al copyleft y al software libre.